Muy buenos días, América completa, el Caribe, y vamos a viajar virtualmente hasta la ciudad de Roma para conectarnos con Monseñor Jorge Carlos Patrón Won, que va a ser el expositor de este último día. Una pequeña reseña biográfica, si me permiten. Lo conocemos todos y todos lo queremos mucho y le agradecemos este quinto día que nos está acompañando. Don Jorge Carlos nació en la ciudad de Mérida, Yucatán, en México, en el año 1958 y estudió también en el mismo seminario de Yucatán. Sus estudios los realizó ahí en el seminario. Fue ordenado sacerdote el 12 de enero de 1988 para la Arquidiócesis de Yucatán. Entre los años 88 y 93 estudió en la Pontificia Universidad Gregoriana, sacando 2 licenciaturas en Teología Espiritual y Psicología. Entre los años 2000 y 2009 fue rector del Seminario Mayor Conciliar de Yucatán y del año 2003 al año 2008 fue presidente de la Organización de Seminarios de México, OSMEX, y del año 2004 al 2009 presidente de la Organización de Seminarios de Latinoamérica, OSLAM. El Papa Benedicto XVI lo nombró obispo coadjutor de la diócesis de Papantla y fue ordenado obispo el 15 de diciembre del año 2009. El Papa Benedicto XVI lo nombra también más tarde obispo de Papantla, en Veracruz, el 2 de mayo de 2012. Fue elegido presidente de la Comisión Episcopal de Vocaciones y Ministerios para el ciclo 2012-2015 y miembro del DEVIM, del CELAM, para el periodo 2011-2015. Desde el 21 de septiembre del año 2013, el Papa Francisco lo designa arzobispo y lo nombra secretario para los seminarios de la Congregación para el Clero. He sido muy sucinto, don Jorge Carlos, pero le agradecemos muchísimo el que usted esté acompañándonos en esta última jornada, haciéndonos el marco formativo y la síntesis del curso que hemos tenido durante estos días. Muchas gracias, bienvenido y conectamos con Roma con usted. Adelante. Muchas gracias, Padre Cristian, hasta Chile y a todos los queridos formadores del continente latinoamericano. Realmente me emociona mucho ahora que lo vi entrar a esta transmisión por Zoom y por Facebook, a tantos formadores muy conocidos. Algunos de ustedes los conocí como seminaristas hace unos cuantos años y ya son formadores, y a otros los he conocido ya también como formadores. Estoy muy contento de poder participar en este curso para formadores de América Latina que ha organizado el Consejo Episcopal Latinoamericano y la Organización de Seminarios de América Latina, OSLAM, este año de modo virtual debido a la situación planetaria que estamos viviendo. En el primer día, el lunes 20, Monseñor Ricardo Araya, desde la Argentina, nos habló de la comunidad formativa, subrayando la función de cada uno de los agentes comprometidos en la formación presbiteral. El segundo día, el padre Sotero Domínguez Gómez, desde el bello Jalapa, Veracruz, nos habló de la etapa propedéutica y de manera muy particular sobre la dimensión humana en la formación sacerdotal. El tercer día tuvimos al padre Rubén Barrón, que se refirió a la formación de discípulos, al discipulado, y el día de ayer tuvimos la bendición de contar con Monseñor Andrés Carrascosa, representante del Papa, nuncio apostólico en Ecuador, que nos habló desde Quito sobre el tema de la configuración con Cristo, buen pastor. Hoy vamos a tener 4 momentos. El primero, voy a presentar una visión global de la formación presbiteral, la cual inicia con la toma de conciencia del llamado de Dios y que continúa durante toda la vida. En un segundo momento me voy a referir al proceso gradual de la formación, en la cual están determinadas etapas formativas que van construyendo y facilitando la madurez del seminarista y del sacerdote. Presentaré solo una síntesis de cada etapa,
¿Por qué? Porque precisamente durante cada día de esta semana, de una forma u otra, se reflexionó sobre cada una de ellas. Después pasaremos a un tercer momento que llamaremos criterios para el discernimiento vocacional, que se deben constatar en ciertos momentos significativos de la formación inicial. En un cuarto momento de este encuentro vamos a tener un diálogo con base a las preguntas, a las experiencias que ustedes tienen sobre la temática tratada o otras experiencias que desean compartir. Pues vamos a iniciar con el primer punto sobre una visión global de la formación presbiteral. Todos los momentos de la vida de un sacerdote, desde los fundamentos, desde la vida como familia, la experiencia familiar, como su participación en una comunidad parroquial, en un movimiento, así como en el momento muy delicado, profundo, que ninguno olvida, de la decisión vocacional antes de entrar al seminario, como toda la formación inicial en el seminario y la formación permanente en el ejercicio del ministerio presbiteral, todo esto constituye un único proceso formativo. Ya se acabó esa idea que formarse o la formación era para el seminario. De hecho, las ratio fundamentales, el don de la vocación, es para todos, para seminaristas y para presbíteros. Este concepto de la unicidad de toda la formación es una idea central, que es la propuesta formativa de las nuevas ratio fundamentales. Tomando palabras del Papa Francisco, en la introducción de las ratio fundamentales se dice que la formación de los sacerdotes es la continuación de un único camino discipular que comienza con el bautismo, se perfecciona con otros sacramentos de la iniciación cristiana, es reconocida como centro de la vida en un momento determinado y en el momento de ingreso al seminario, durante la formación del seminario y después va a continuar toda la vida. Es decir, conviene dejar de concebir cada uno de estos momentos como compartimentos separados, sino pensar en un conjunto del camino formativo donde está al centro la persona. Es decir, hay un cambio paradigmático. Y este cambio paradigmático necesitamos que una nueva generación de sacerdotes, ayudados por los obispos, los sacerdotes que son mayores, asuman y se incorporen a esta visión de que todos estamos en formación, todos absolutamente estamos en formación, incluyendo a los obispos. El siguiente esquema general que voy a presentar ayuda a ver en una visión muy global la formación presbiteral. Está un momento muy importante que llamamos pastoral vocacional. El Papa Francisco en Cristo Vive habla que prácticamente todas las pastorales deben ser vocacionalizadas. Pero después, la pastoral vocacional es un momento importante porque es aquel momento de discernimiento que permite a un candidato entrar al seminario, lo que llamamos formación inicial. En algunos países existe el seminario menor que está encuadrado dentro del área de pastoral vocacional. Pero vamos a hablar de la formación prácticamente del seminario, que consta, como ven allí, en la P, que significa propedéutico, la letra D, discipulado, la C, configurativa, y la S, síntesis vocacional, o también llamada año pastoral. Después viene la formación permanente, y las razones fundamentales habla de 3 etapas: jóvenes, edad madura y también la ancianidad. Si nos damos cuenta, conviene observar que la pastoral vocacional y la formación inicial ocupan realmente muy poco tiempo en relación al largo periodo de la formación permanente. Así que en esta formación de proceso continuo, donde el discípulo llamado a seguir a Cristo a través del ministerio sacerdotal nunca deja de formarse y configurarse con él,
constatamos de una parte la unicidad del proceso, como también ciertas consecuencias pedagógicas. Vamos a comenzar con estas consecuencias pedagógicas. La primera, toda la pastoral vocacional debe tener un talante formativo. Todo lo que se realice en pastoral vocacional y por lo tanto en la pastoral juvenil y otras pastorales anexas debe tener un talante formativo, rescatando de la experiencia del joven e introduciendo elementos que, aunque estén en una fase meramente germinal, entrarán en juego a lo largo de todo el proceso durante la vida. En palabras breves, toda pastoral vocacional debe ya incluir las 4 dimensiones de formación. Por ejemplo, puede dar ejemplos, que el joven tenga recta intención, el sentido y la acción de servicio humilde, la disposición de dejarse acompañar, la confianza en el sacerdote que lo acompaña, la apertura de un encuentro con Dios, la capacidad de transmitirlo de algún tipo de apostolado. Entonces, primero, la pastoral vocacional debe tener un talante formativo. Segundo, en el tiempo de formación inicial, que es breve, brevísimo, realmente, aunque cuando se está en el seminario dicen son 6, 7, 8, 9 años, es realmente breve, debe ser aprovechado conscientemente, precisamente porque es breve, y consistentemente en todas las dimensiones formativas, garantizando, y este es el gran reto, una comunidad educativa, donde se designe un equipo formativo de tiempo completo que atienda cuidadosamente el proceso de maduración de los candidatos. Entonces se requiere una maduración gradual y nunca se justifica el descuido de una dimensión formativa o una etapa formativa. Otro elemento pedagógico, la formación permanente. Durante los primeros años del ministerio sacerdotal es clave, porque en ellos el sacerdote forja un estilo de vida e identidad presbiteral que lo va a acompañar durante todo el resto de su ministerio. Muchos de los elementos que recibió en la formación inicial los debe poner en práctica. Esa es la intención de los primeros años. Todos nosotros, cuando fuimos jóvenes sacerdotes, durante muchos años durante la formación, añoramos ser sacerdotes. Pero cuando ya lo somos y tenemos la oportunidad de vivir nuestros sueños, esos sueños que Dios colocó en nuestro corazón, no es raro que un elevado porcentaje de los sacerdotes no tarda en aparecer en un tipo de desencanto, pues las motivaciones inconsistentes que tenemos desde la formación inicial ya presentes, pero que todavía no salían a flote o no las experimentábamos con tal fuerza, ahora se hacen muy patentes. Y por tal motivo, conviene que un sacerdote joven no camine solo, sino que se deje acompañar por un sacerdote de mayor experiencia, para que a través del testimonio y de la sabiduría adquirida lo pueda ayudar a purificar sus motivaciones y crecer en una respuesta vocacional realista. Durante la formación permanente, el periodo más largo es la etapa intermedia. Esto significa que en ella se encuentra el punto de mayor fortaleza, pero también de la mayor debilidad de la Iglesia, de las diócesis y de las congregaciones religiosas. Es una falacia pensar que solo de los miembros jóvenes depende la renovación de una diócesis, una congregación religiosa, y que solo los sacerdotes jóvenes son los que necesitan formación. La conclusión lógica es que no se debe descuidar la edad intermedia de los sacerdotes, que debe ser objeto de cuidadosa formación, contando con las dificultades que se presentan en esta etapa. Hay que reconocer que la mayoría de los que actualmente somos formadores pertenecemos a esta etapa intermedia. Y por lo tanto, nosotros somos los primeros
que necesitamos un acompañamiento espiritual, un acompañamiento vocacional y una comunidad formativa. Los elementos formativos se deben proponer durante la formación inicial, considerando la perspectiva de su continuidad durante toda la vida, más allá del régimen formativo del seminario. Así, lo importante no es que el seminarista cumpla con un reglamento, sino que adquiera una serie de convicciones, una serie de hábitos que le ayuden a perseverar durante la vida presbiteral. Es necesario considerar una perspectiva de continuidad en aspectos concretos de la formación. Por ejemplo, en la oración, en el cuidado de la salud, en el trabajo intelectual, en la actitud de servicio pastoral, en el sentido de pertenencia eclesial. Es decir, el objetivo educativo es preparar al seminarista para el futuro, para la vida y ministerio. No solo cumplir con requisitos en el presente para llegar a una ordenación sacerdotal. Él debe experimentar vivamente esta perspectiva de continuidad. Y aquí tenemos los sacerdotes y el presbiterio una gran tarea de ser creíble que hay continuidad de lo que vivimos en el seminario, si eso también lo vivimos en el presbiterio como sacerdotes. Si es el mismo seminarista que ha de perseverar, es fundamental que los formadores confíen en los recursos que tiene el seminarista, de modo que llegue a convertirse él en el primer agente de su propia formación. Esto implica que sea consciente de los objetivos que se desea alcanzar en cada etapa y decida libremente dar los pasos necesarios para conseguirlos. La confianza de los formadores en el seminarista les llevará finalmente a confiar en sí mismo, sobre todo a partir de la valoración positiva de los progresos conseguidos. La unicidad de la formación exige consecuentemente una formación que sea positiva y sea propositiva. Pero esto no significa la ingenuidad, sino un sano realismo, donde se promueve la libre determinación de los jóvenes al sacerdocio en una dinámica principalmente, centralmente humana y espiritual en todo el proceso de su vida. Voy a iniciar el segundo punto, que es el proceso gradual de formación. La gradualidad es uno de los sabios rasgos de la pedagogía formativa cristiana. Los valores de la fe, los valores de la vocación no se aprenden de una vez para siempre, sino el aprendizaje es lentamente. Un aprendizaje constituye la base para otro aprendizaje. De esta manera se pone a la persona en camino hacia algo más, un siempre más, donde todo saber, donde toda experiencia se vuelve, en palabras de la ratio, progresiva y acumulativa. Es progresiva porque siempre hay un paso más que dar, y es acumulativa porque la meta ya conseguida continúa siendo objeto de crecimiento. Los valores que el seminarista o el sacerdote va aprendiendo, las decisiones que va tomando, el estilo de vida que va adquiriendo, permanecen a lo largo de los años, pero cada vez alargando, ampliando y profundizándose más. Prácticamente venimos una y otra vez a repetir lo que hemos aprendido en el seminario. Yo estoy convencido que un buen sacerdote es porque como sacerdote es un buen seminarista. Y un buen seminarista es buen seminarista porque es un buen cristiano. Y también me atrevo a decir que un buen obispo es buen obispo porque es siempre un buen sacerdote. Entonces, las exigencias de la vida y del ministerio, los retos, los desafíos de la realidad personal, social, eclesial, se constituyen entonces en un constante cambio, en una constante transformación, en un crecimiento, donde pareciera que nunca se termina uno de formar, pues realmente se aprende a vivir cuando ya hemos vivido esa etapa.
Somos lo que somos en lo humano, en lo espiritual, en lo intelectual, en lo pastoral, tanto positiva como negativamente, gracias a lo ya vivido. Pero lo que estamos viviendo hoy, cómo vivimos el hoy, eso va a marcar nuestro inmediato futuro. Por eso las decisiones que hoy se tomen, pequeñas o grandes, conscientes o inconscientemente, acertadas o equivocadas, van a constituir una parte fundamental de nuestra identidad presbiteral. Desde esta perspectiva, se puede describir la formación en el seminario a través de la frase formación del discípulo de Jesús llamado a ser pastor. Y se puede dividir ese largo proceso en dos partes. Primero, la formación del discípulo y después la formación específica del pastor. Todo es formación sacerdotal, pero es necesario suficientemente hablar de una base discipular para luego especificar el contenido sacerdotal. Esto es muy importante, porque no podemos nosotros tener un mismo itinerario los 9 años. Esto implica una gradualidad, una progresividad. El discípulo misionero y la configuración de Cristo buen pastor es continuo y permanente en el desarrollo de la personalidad, es lo que llamamos el sentido acumulativo. El creyente, el candidato al ministerio ordenado, va a tomar decisiones que son para siempre, decisiones que después deberá retomar y profundizar. Este desarrollo pedagógico se realiza en 4 etapas. Comenzamos brevemente con estas etapas. La etapa propedéutica, que es de al menos 1 año y ofrece una introducción a la vida sacerdotal del proceso formativo. En esta etapa formativa propedéutico hablo de 4 elementos básicos. 1. Inicia el seminarista la vida espiritual de manera muy concreta en la meditación de la Sagrada Escritura, especialmente el Evangelio, de la oración, métodos de oración, una vida sacramental de gracia y una participación litúrgica de acuerdo a lo que la Iglesia nos pide. 2. Facilitar un primer conocimiento de sí mismo, de modo que sea consciente, y esto se pone consciente en la vida comunitaria, no únicamente de las virtudes, sino también de sus defectos, y tenga un mapa básico de su propia personalidad, para que sea consciente de los puntos difíciles que va a tener que afrontar durante las etapas posteriores y aquellos puntos fuertes que debe ampliar y debe profundizar. Un cuarto elemento de la etapa propedéutica es que el seminarista tenga los conocimientos necesarios para comprender el propio proceso de fe, la opción vocacional, para llenar eventuales lagunas de su formación precedente. Es importantísimo que en la etapa propedéutica se medite, se lea, se interiorice los documentos de la Iglesia sobre la formación sacerdotal. Sin lugar a dudas, Pastor Dao Bovis, las Ratio Fundamentales y, por supuesto, los documentos más importantes del Concilio Vaticano II. Es importantísimo que antes de entrar a la etapa discipular tengamos estos básicos necesarios de la propia fe. Y, por supuesto, ayudar al seminarista a una comprensión más objetiva, más católica de la Iglesia desde el punto de vista apostólico. Hay que recalcar que antes de entrar al seminario, todos, como buenos laicos, escogimos qué tipo de apostolado hacíamos. A partir de entrar al curso propedéutico, entran los seminaristas a una visión más objetiva, más católica de lo que es ser un apóstol. No viene el seminarista a repetir lo que ya hacía antes de entrar al seminario. Es decir, no repite lo mismo que hacía en su movimiento, en su grupo, sino tiene que aprender la universalidad del apostolado y sobre todo lo que se llama ser enviado. Los seminaristas no escogemos qué apostolado hacemos, somos enviados, porque la vida ministerial
sacerdotal no escogemos nosotros, somos enviados por la iglesia. El laico tiene todas las libertades como bautizado para escoger qué tipo de apostolado. Resumiendo, encontramos que una palabra clave en la etapa propedéutica es esta: introducción. Se debe hacer una verdadera introducción válida, necesaria de los candidatos, y todo esto en un ambiente comunitario formativo. Esto hace totalmente diferente la etapa propedéutica de cualquier elemento previo vocacional, porque se vive por primera vez juntos día y noche por cuando menos un año. Pasamos a la etapa discipular, la etapa filosófica, de 2 o 3 años de duración, que acompaña al seminarista en la afirmación consciente y libre de la opción al seguimiento de Jesucristo. Trabajando la base puesta en el curso propedéutico, ayuda al seminarista a poner efectivamente en el centro de su vida espiritual la oración personal, la oración comunitaria, la vida de gracia, la vida litúrgica, la vida sacramental, la interpelación de su cotidiano como creyente, la interpelación de su vida, de su historia, de los acontecimientos que tiene que sanar, a través de un desarrollo de virtudes cardinales y teologales, que son rasgos de todo buen cristiano. Durante estos años de la etapa discipular, se propicia el trabajo sistemático sobre la propia personalidad. Aquí lo importante es profundizar mediante diálogos constantes con los formadores los defectos concretos y las fortalezas principales. Hay que hacer conscientes a los seminaristas realmente esos elementos donde se ocultan a las mismas personas o se les hace muy difícil platicar, y trabajar para abrirse en la confianza y tratar todos los temas de manera particular, el mundo delicado que es el mundo afectivo, el mundo sexual, el mundo cristiano y humano. Es un momento para compartir la fe en la actividad pastoral, concretamente a través de la catequesis, de la evangelización, de nuevo como enviados. Durante estos años también el seminarista adquiere, y para eso sirve los estudios filosóficos, a una visión crítica del mundo, de la realidad, pero al mismo tiempo una visión creyente de la realidad. Por eso esta etapa es etapa discipular. Y los estudios de filosofía son instrumentos, como las ciencias humanas, para que sea un discípulo creyente apóstol. En esta etapa, la etapa discipular, hay una palabra clave que es la formación sistemática. Los formadores de la etapa discipular son muy sistemáticos para que el seminarista logre ser un hombre libre, un cristiano auténtico, que sea capaz de una intensidad y una generosidad propia de la edad juvenil, libertad de la persona, autenticidad de su vida cristiana. Pasamos a la etapa configurativa o teológica. Son 4 años de duración. Es la parte más específica porque ayuda al seminarista a comprender el camino místico y ascético de la configuración espiritual con Cristo, siervo, pastor, sacerdote, cabeza, asumiendo un compromiso eclesial y público a través tanto de los ritos de admisión como electorado y acolitado. ¿Qué es importante en esta etapa? Que el seminarista, sin descuidar lo aprendido en las etapas anteriores, realmente comience a vivir una espiritualidad sacerdotal que comprenda una oración que esté centrada por el pueblo de Dios, que tenga una participación activa, consciente
en los misterios de Cristo en la liturgia y en los sacramentos, que viene a ser ritmada durante estos años por la recepción de los ministerios del lectorado y acolitado y un sentido muy profundo de la pertenencia a la iglesia diocesana, a la iglesia particular, como también a la iglesia universal. El trabajo realizado sobre la personalidad humana ahora tiene un carácter pastoral. En este momento, toda la dimensión humana tiende a retomar virtudes y defectos para afinar que uno sea un puente y no seamos obstáculo entre Jesucristo y los hombres a quienes debemos anunciar el Evangelio. En este momento de la formación, el seminarista pone todo lo que es y lo que tiene al servicio del Evangelio y sobre todo trata de vivir la pobreza evangélica, el celibato sacerdotal y la obediencia propia del sacerdote diocesano. Aquí vemos una gran diferencia porque, por ejemplo, en la etapa discipular se habló de la pobreza de un cristiano, la vida sobria de un cristiano. Se habló de la castidad cristiana. Se habló de la obediencia a la palabra de Dios. En la etapa configurativa, todo el itinerario tiene que ver con la especificidad de una pobreza sacerdotal, de un celibato sacerdotal, de una obediencia de un sacerdote. El estudio de la teología está profundamente y debe estar profundamente vinculado a la vida espiritual, a la vida pastoral y a la dimensión humana. No es por casualidad que en la ratio se habla de esta etapa teológica como la etapa mística y ascética propia de la formación inicial. Es decir, contrario a lo que se ve en algunos lugares, la etapa formativa del seminario debe ser mucho más positiva, propositiva, generosa, voy a decir, con una mística especial, es la etapa configurativa. También la actividad apostólica va a servir para ampliar su visión del ministerio sacerdotal, específicamente en la iglesia particular, aprendiendo a valorar y potenciar, esto es muy importante, todos los carismas y todas las vocaciones. En esta etapa es importantísimo que el seminarista aprenda a relacionarse y a valorar todos los carismas y todas las vocaciones. Así, la palabra clave de la etapa configurativa, esto es para los formadores de etapa configurativa, es la especificidad sacerdotal, la especificidad pastoral, los contenidos teológicos, espirituales y actitudes cotidianas del sacerdote. Después vamos a pasar a la cuarta etapa o etapa de síntesis vocacional. Esta tiene duración y modalidad variable según la práctica y tradición de cada diócesis, pero queda muy claro que se realiza después de terminar los estudios de teología o la etapa configurativa. Es decir, la etapa de síntesis vocacional, la etapa pastoral, indica la inserción a la propia diócesis en un obispo, con un obispo concreto, en un presbiterio real, en una comunidad concreta, y ahí se va a preparar a la recepción, evidentemente, del diaconado, la vivencia del diaconado, y también la preparación para el presbiterado. El candidato en esta etapa de síntesis vocacional debe rescatar todo lo aprendido dentro del seminario y debe dar continuidad en un contexto pastoral, en una comunidad de inserción. Y esto debe servir como preparación inmediata para la formación permanente. Parte importante de esa inserción pastoral es la participación en el presbiterio. Esta etapa debe tener el seminarista o el diácono diversas relaciones con el sacerdote, no únicamente en una parroquia, sino también con la zona pastoral, el decanato,
las comisiones diocesanas, la propia diócesis. ¿Por qué? Porque en esta etapa de síntesis vocacional se aprende experimentalmente con los sacerdotes con los que va a vivir toda su vida en el presbiterio, a que tenemos una vocación común y tenemos una misión común. Se comparte la misión y la vocación con los hermanos del presbiterio. Un lugar muy especial en esta etapa de síntesis es la meditación ritual de las órdenes, tanto del diaconado como del presbiterado. Todo el camino espiritual es: vamos a meditar el ritual de ordenación de diaconado presbiteral, y antes de hacerlo público en las ceremonias allí preciosas que tenemos delante del pueblo de Dios, ver si en un contexto real podemos vivirlas, podemos vivirlas. Por otro lado, y como parte de la formación específica, se pone a prueba la disponibilidad a un servicio humilde, la actitud de colaborar en cualquier necesidad que tenga la diócesis. Los seminaristas que han realizado su formación en un seminario interdiocesano encuentran en esta etapa de síntesis vocacional un momento muy particular de conocimiento más directo, más vivencial de su propia diócesis, de su iglesia particular. ¿Cuál es la palabra clave de la etapa de síntesis vocacional? Es entrega, entrega definitiva, entrega para siempre. Antes de la ordenación presbiteral, esta etapa de síntesis vocacional debe haber ya probado en este contexto, antes de la ordenación, que lo que vamos a prometer en la ordenación presbiteral, lo que ya prometimos en la ordenación diaconal, podamos vivirlo serenamente. Y esto con un compromiso para toda la vida. Es muy, pero muy penoso encontrar diáconos o seminaristas en esta etapa de entrega definitiva donde no viven lo que aprendieron en el seminario. Esto evidentemente hace a una persona, después de muchos, muchos años de supuesta formación, una persona no idónea para ser ordenado sacerdote. La gradualidad es parte fundamental de la pedagogía formativa. Se puede hablar de la gradualidad de las etapas, también se puede hablar de la gradualidad en cada etapa y, por supuesto, de la gradualidad de cada persona. Todos los formadores que me están escuchando saben que se necesita tiempo, porque ser formador hoy no es como antes. Antes, con la formación externa que se tenía, fácilmente con unas cuantas normas, y el formador haciendo un poquito de policía, solucionaba una disciplina externa. Hoy, toda la formación es un acompañamiento desde la interioridad de las etapas, de los grupos, de las personas. Y esto implica tiempo y tiempo completo. Paso al tercer punto antes de pasar a nuestro diálogo. Criterios para el discernimiento de la vocación sacerdotal. El crecimiento gradual e integral se debe fomentar y valorar conscientemente y constantemente. En el paso de una etapa a otra y en el discernimiento propio de los procesos de órdenes en la etapa configurativa, no basta un buen comportamiento. El seminarista debe dar pruebas de un verdadero y progresivo progreso en su camino formativo, en todas las dimensiones, no como algo intencional, sino como una realidad. La declaración de idoneidad certifica, sí, la ausencia de deficiencias graves, pero también la declaración de idoneidad es la constatación de modo positivo de un crecimiento integral del candidato y prevé su disposición para asumir
el resto de la vida una formación permanente. Al finalizar cada semestre, o cuando menos cada año, los formadores deben elaborar un informe detallado de cada seminarista en que se exprese claramente el progreso conseguido en cada una de las dimensiones. A lo largo de este proceso formativo se presentan ciertas ocasiones muy particulares para esa verificación. Primero, voy a comenzar desde el inicio, al concluir el proceso vocacional previo al seminario. Hay que verificar, antes que se ingrese al seminario, que se cuente con experiencias o condiciones personales para emprender la formación en el seminario. Por ejemplo, una experiencia básica de fe, de pertenencia eclesial, salud física y psicológica, una capacidad básica intelectual para los estudios, alguna experiencia apostólica, una catequesis básica de lo que es el sacerdocio y el seminario y el acompañamiento vocacional. Cuando tengamos jóvenes que no tengan ese básico para entrar al seminario, el proceso de pastoral vocacional debe prolongarse. Es importante que quienes entren al seminario tengan un básico. Pasamos a concluir el curso propedéutico. Que el seminarista aproveche efectivamente los medios que la Iglesia ofrece para su formación. Se hace un primer discernimiento de la vocación sacerdotal en un ambiente comunitario. Aquí algo que es muy importante, que veamos que el joven del curso propedéutico, con los medios naturales que tenemos en la Iglesia, da progresos en las 4 dimensiones y especialmente en su relación comunitaria. Pasamos a otro momento importante, que es al concluir la etapa filosófica o etapa discipular. Que el seminarista haya tomado la decisión definitiva, profunda, de seguir a Jesucristo como discípulo y misionero. Esto es muy importante. Toda la etapa discipular al final se debe hacer un compromiso que a veces se hace de manera pública con el seminario, los papás, la comunidad, de que el resto de la vida vamos a ser buenos cristianos. Esto también abre la puerta para que jóvenes que terminan esta etapa o posteriormente, toda la formación que recibieron en el seminario les sirva para ser unos excelentes laicos comprometidos, fieles cristianos, que necesitamos también muchísimos laicos comprometidos. Es decir, el seminario no perdemos nada, todo es ganancia. Ganamos, y este es el ideal de un buen seminario, ganamos buenos sacerdotes y ganamos pero muy buenos laicos, muy buenos cristianos. A partir de este momento, después de la etapa filosófica, la etapa discipular, viene lo que formalmente se llaman los escrutinios, que corresponden a la etapa configurativa. Voy a hablar primero de la solicitud entre los candidatos a las órdenes, porque es lo primero que se recibe. Este rito supone, de parte del seminarista, un compromiso público de prepararse responsablemente como persona pública. A partir de este momento y el resto de la vida, somos personas públicas. Y esto hay que decirlo porque en todas nuestras relaciones, todo lo que escribimos en las redes sociales, todas nuestras declaraciones, actitudes y acciones que tengamos, el seminarista a partir de esta etapa configurativa es consciente que deja de tener una vida individualista privada. Es necesario comprobar positivamente que el seminarista esté en condiciones de sustentar ese compromiso. Cuando no se dan suficientemente estas condiciones, es mejor aplazar la aceptación como candidatos a las órdenes. Por este motivo, es recomendable situar el rito de admisión generalmente al inicio de la etapa configurativa, ya cuando el seminarista ha superado en los primeros meses
una adaptación al cambio de etapa. Pasamos a otro momento muy importante, que es en la solicitud del ministerio del lector. La recepción del ministerio del lector debe fortalecer la vinculación esencial de la persona con la palabra de Dios. Yo lo voy a decir de una manera muy sencilla. Públicamente aceptamos que todos nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, nuestras visiones van a partir de la palabra de Dios. Aun cuando después hagamos especializaciones en lo que sea. Pero siempre, siempre será la palabra de Dios que va a regir nuestra vida y nuestro apostolado. Es importante establecer ese vínculo entre el ministerio, el estudio de la Sagrada Escritura, la teología. El otro polo es el polo pastoral, donde la lectura de la palabra de Dios se debe hacer testimonio de vida. Se debe hacer una enseñanza coherente dirigida al pueblo de Dios. El lector no es únicamente el que realiza una actividad litúrgica dentro de la Eucaristía, sino que testimonia con su vida y enseña con su testimonio la valididad, lo válido que es la palabra de Dios. Me estoy refiriendo a esto, a fundamentos importantes que el seminarista debe ir construyendo durante su proceso formativo, pero que adquiere un carácter muy concreto y especial cuando pide la solicitud del ministerio del lector. Paso rápidamente a la solicitud del ministerio del acolitado. La recepción del ministerio del acólito fortalece y expresa la vinculación con la Eucaristía, con la espiritualidad sacerdotal, con profundas connotaciones espirituales y pastorales. El sacerdote se alimenta del cuerpo y de la sangre de Cristo, tiene una misión eclesial, comparte esa misión, es ofrenda, se prepara para esa ofrenda y se alimenta con su vida y su ministerio, y alimenta su vida y su ministerio a los fieles. Y por supuesto, los informes evaluativos que se tendrán que hacer antes de la ordenación, tanto de la ordenación diaconal. Solicitar el diaconado tiene una importancia particular porque significa un compromiso serio, existencial, donde no hay dudas de idoneidad o de madurez del candidato. Debe haber ya un material abundante de discernimiento que dé esta idoneidad. Y, por supuesto, viene el discernimiento final de los escrutinios al solicitar el orden del presbiterado, donde se evalúan específicamente el ejercicio diaconal. Aquí sugerimos siempre que los escrutinios, las preguntas hechas para la ordenación presbiteral tengan mucho que ver con el comportamiento durante la vida diaconal. Bueno, voy a terminar aquí brevemente diciendo que el discernimiento, es muy importante que el discernimiento y las decisiones de las etapas configurativas asuman en cada uno de sus compromisos que aparecen en los rituales litúrgicos y que se hacen de manera pública, libremente, como la recepción de los ministerios del lectorado y acolitado, y más adelante las sagradas órdenes del diaconado y presbiterado, tomarse en serio. Y así como el cristiano está llamado a vivir en la cotidianidad lo que se celebra en el bautismo, en la confirmación, en la Eucaristía, de manera análoga, el seminarista de la etapa configurativa debe vivir todo lo que se expresa en los ritos del lectorado, acolitado, diaconado y presbiterado. Yo únicamente quiero concluir agradeciendo a todos ustedes su paciencia y para venga, hasta luego. Ya me hace falta un espacio escribiendo. Comentar la importancia Un pastel. del diálogo de todos los agentes de la formación integral. Rezamos, oramos, Oh, todos no. aquellos que van a pasar esta
nacional en formación inicial y formación permanente del clero. Pues muchísimas gracias a todos. Un saludo y abrimos estos momentos para las preguntas. Gracias, don Jorge Carlos. Muchísimas gracias. Si le parece adecuado, hacemos unos pocos breves minutos, 5 minutos de receso. Así ¿Sí? también pueden un momento de espacio para formular las preguntas y volvemos en 5 minutos más, retomamos para poder abrir el diálogo. Al igual como lo hemos hecho los días anteriores, don Jorge Carlos, si a usted le parece, vamos haciendo, les voy transmitiendo las preguntas y usted con toda libertad y el tiempo que sea necesario las va contestando. ¿Le parece esa metodología? Sí, me parece muy bien, Padre Muy bien. Cristian. Vamos entonces, nos han llegado como siempre y felizmente muchísimas preguntas, más ahora. Padre Cristian, su micrófono, por favor. Más ahora que tenemos ahora abierto el canal del Facebook, también han llegado más preguntas. Así que vamos a tratar de ser lo más fiel posible a transmitirlas de buena forma. Una primera pregunta, Monseñor, sería si acaso se tiene considerado poder considerar dentro de las conferencias episcopales algo así como un colegio o un instituto o una escuela para preparar a quienes colaborarán en las diócesis como futuros formadores. Si se ha pensado algo en esa línea, preparar a los formadores, formar a los formadores desde las conferencias episcopales. Una de las prioridades para los obispos es la formación de los formadores. El concepto de formar formadores cambia totalmente. En el pasado, muchos de nosotros éramos enviados a estudiar especialidades de teología, de derecho canónico, y simplemente porque teníamos alguna licencia, casi en automático se nos colocaba en el seminario. Inclusive, todavía hay una visión del pasado donde prácticamente se entiende formación sacerdotal como aquellos maestros, los catedráticos de las diferentes materias de filosofía y teología. Hoy ser formador exige también una disponibilidad, primero total, para ser buen pastor en un seminario y abrir su vida sacerdotal como una vida entregada a la formación sacerdotal a tiempo completo. Y decimos a tiempo completo en el seminario y después eventualmente en el futuro en la formación permanente. Hay iniciativas de los obispos para impulsar las organizaciones nacionales para dar formación permanente. Tenemos algunos países, por ejemplo, que tienen proyectos para que cuando menos una vez al año, por una semana, se reúnan a nivel nacional todos los padres espirituales, en otra semana todos los formadores de cada etapa formativa, es decir, todos los del introductorio o todos los de etapa discipular o de etapa configurativa, que se reúnan a nivel nacional los sacerdotes encargados de cada dimensión, de tal manera que cada formador, cuando menos, tuviera una semana de formación permanente con otros sacerdotes del propio país que están trabajando en esa dimensión o en esa etapa formativa. Es un paso viable. De hecho, algunos países, organizaciones nacionales, ya tienen un ritmo de reuniones anuales de rectores, pero falta todavía implementar esta formación permanente en cada país. Para ser realistas, hay otro segundo elemento que es
cómo aprovechar y potencializar lo que ya se tiene en el CELAM y sobre todo lo que se ha comenzado a hacer en Roma a través de la Universidad Gregoriana. La Universidad Gregoriana tiene un instituto actualmente dedicado a la formación de formadores, tanto de la vida consagrada como de la vida sacerdotal, que es una relación entre espiritualidad y psicología. Pero también existe y pedimos que todas aquellas personas que van a entrar a ser formadores, por ejemplo, cuando vienen a Roma a hacer cualquier tipo de estudios de teología, de filosofía, que vengan a la congregación de clero a hacer un curso de praxis formativa. Es más, y esto lo voy a decir abiertamente a todos los rectores y formadores que nos escuchan, por favor, recuérdenle a sus obispos o animen a sus obispos que uno, cuando envíen a sacerdotes a estudiar a Roma, envíen también a alguien a estudiar específicamente formación sacerdotal. Y después, que todos aquellos que vienen a estudiar a Roma, todos, cualquier tipo de licencia o doctorado, que hagan esta experiencia de formación permanente en la congregación de clero. Respondiendo a la pregunta, hay iniciativas, pero depende de cada conferencia episcopal. Muy bien, gracias, muchas gracias. Otra pregunta en la misma línea también, don Jorge Carlos, respecto al clero joven. Sabemos muy bien que una de las grandes riquezas de la nueva ratio es la proyección hacia la formación permanente, la exigencia actual de la formación permanente. Con respecto al clero joven, hay una crisis sin duda habitual de realismo, como suele pasar también en los matrimonios. ¿Podrá decir alguna palabra sobre los primeros destinos? ¿No es altamente marcante y configurador el primer destino de un sacerdote? ¿No debería ser un punto importante a tener en cuenta para la formación sacerdotal? Ese primer destino del sacerdote recién ordenado, recién enviado, ese primer momento, el clero joven. Es importantísimo, tan importante que cuando vienen los obispos a Roma a las visitas al Límina, comentamos que se debe seleccionar los párrocos o los sacerdotes que van a recibir a los sacerdotes recién ordenados. Que no todos los sacerdotes de una diócesis tienen la capacidad de acompañar a un sacerdote joven. Y para esto se necesita no únicamente un buen sacerdote desde el punto de vista pastoral, sino también un sacerdote que esté dispuesto a ocupar su tiempo y su prioridad pastoral, su agenda, para compartir, convivir, platicar y hablar con el sacerdote joven. Por otra parte, es muy importante que los sacerdotes jóvenes tengan un director espiritual y acompañante vocacional de manera sistemática, fuera del seminario, pero de manera sistemática. Este es un gran reto, porque si inmediatamente después del seminario, con la total libertad y responsabilidad, tienen un buen sacerdote acompañante vocacional, esto abre la posibilidad de que la formación permanente va a continuar. Porque la formación permanente hoy no es simplemente acudir a ciertos cursos o actividades, sino el reto hoy en la formación permanente de los sacerdotes jóvenes, como después de los primeros años de sacerdocio, ¿quién nos va a acompañar espiritual, humanamente, sacerdotalmente? En esto también hay un cambio de paradigma y un mensaje para todos los sacerdotes. Por eso las ratios fundamentales es una invitación a los sacerdotes. Los sacerdotes de edad intermedia, de edad madura,
los sacerdotes mayores, que por favor, den su tiempo para acercarse, para acompañar a los sacerdotes jóvenes. Es prioritario que tengamos sacerdotes de edad intermedia y maduros también, que como prioridad de su ministerio pastoral sea acompañar, cuidar, aconsejar, compartir la vida y compartir el ministerio con los sacerdotes jóvenes. Todo lo que se hace en el seminario con gran esfuerzo como experiencia de acompañamiento, tiene que ser y debe ser acompañado posteriormente. Y esto no se hace únicamente a nivel institucional, con programas, sino necesitamos el sacerdote que recibe el acompañamiento vocacional, estar dispuesto, abierto, colocar agenda para esto, y también sacerdotes. Me encanta. Sí. Pero es muy importante esto que acabas de decir, es muy marcante la experiencia de los primeros años, porque es en estos primeros años donde entra el realismo de vivir todos los ideales en un presbiterio concreto, con sus limitaciones, con un obispo concreto, con una pastoral muy concreta, con la cotidianidad de el sacerdote joven darse cuenta de sus propias inconsistencias, de sus propias debilidades. Creo que lo más hermoso de la vida sacerdotal es cuando uno se descubre a sí mismo, se descubre ante un acompañante vocacional y ante Jesús, la necesidad que tenemos de ser cuidados y acompañados. Por eso es tan importante los primeros años. Gracias, don Jorge. A propósito también de la corresponsabilidad y del protagonismo en la formación por parte de los formandos. ¿Cómo ayudar en concreto a los seminaristas para que se sientan profundamente responsables y protagonistas de su propio proceso formativo? ¿Qué elementos? Sin duda usted los ha mencionado ya y nuestros anteriores expositores lo han señalado también, pero según su experiencia, ¿cuáles serían los elementos más fuertes que debería tener en el protagonismo de su propia formación los jóvenes hoy día? Yo creo que un joven normal debe tener muchas iniciativas. Iniciativas en lo humano, en lo espiritual, en lo pastoral, en lo intelectual. Ser una persona que quiera crecer y que quiera hacer algo con los demás y por Jesucristo y por la iglesia, eso es muy importante. Y en esto exige mucho que los formadores estemos siempre disponibles al mucho diálogo para que la vida comunitaria del seminario, las acciones, actividades, se realicen en programas donde incluyamos a todos y se crean y se sientan partícipes. Pero también esto a nivel de etapas y de gran seminario, pero también a nivel grupal y sobre todo a nivel personal, cómo nosotros acompañar de tal manera que lo positivo y lo propositivo del seminarista crezca, pero también apuntalar aquellas zonas o áreas que no le gusta crecer al seminarista y que se coloque como un reto personal. Y esos retos que sean viables de crecimiento, es decir, no presentar algo que es imposible, pero ir gradualmente crecer. Yo creo que una de las experiencias más hermosas en el seminario, pero también pueden ser muy tristes, cuando uno descubre que todo lo que nos ofrece la Iglesia a través de todos los medios de formación, que recibimos muchos, comenzando con los sacramentos, la gracia, la espiritualidad, todo, uno siente y experimenta que uno va creciendo como persona, es mucho más libre, es un buen síntoma.
Pero cuando ya un seminarista no cree en, vamos a llamarles, en la formación del sacerdocio, no cree en el seminario, porque no ve ningún cambio en su propia existencia, entonces debemos que repensar sobre la idoneidad o no que continúe el seminarista o no en el seminario. Toda la vida de la formación sacerdotal es una aventura que nos lanza a un crecimiento. En pocas palabras, todo lo que ya sabemos y conocemos y donde nos sentimos seguros es la plataforma, es la base para ir a una zona de no confort. Es decir, nuestra zona confortable no es para que nos quedemos ahí, sino para que brinquemos a las dimensiones no confortables. Eso es el crecimiento. Y por esto el seminarista y el sacerdote es misionero, porque cada misión nueva, cada actividad donde yo soy enviado por la iglesia, resulta para mí algo nuevo y por lo tanto una petición de crecimiento. Esa dinámica de querer crecer y ver esto como una aventura en positivo, en propositivo, es muy importante. No quedarse en la zona de confort. Partir de la zona de confort para dar un salto a algo más, algo más. Que no significa simplemente en cantidad, sino a veces significa calidad. Por ejemplo, un muchacho llega a descubrir que no se trata de hacer más cosas, sino hacerlas más humildemente, de una manera más escondida. Que su protagonismo no sea el ser visto, sino simplemente el servir. Esto es un crecimiento enorme a nivel humano espiritual. ¿Sí? Ser servidor de otros. Pero es un cambio que no es cuantitativo, sino es cualitativo. O cuando, por ejemplo, decide un seminarista siempre tomar aquellos puestos que nadie quiere tomar. Esto significa a nivel humano y en nivel espiritual un alto nivel de crecimiento. Es decir, está él exponiéndose a una zona no confortable, pero está llena de un mundo de retos y también de muchos valores evangélicos. Don Jorge Carlos, hemos vivido hace poco tiempo el Sínodo de la Amazonía. A propósito de la formación sacerdotal, los procesos de inculturación y flexibilización de los procesos formativos con el mundo indígena, con el mundo afroamericano, desde esas culturas, a su modo de ver y dada su experiencia a nivel mundial, ¿qué elementos se nos pueden ofrecer hoy día para flexibilizar también hoy la formación mirando la realidad indígena, por ejemplo? La razón por la cual en las ratios fundamentales la formación sacerdotal es el seminario y no son las facultades de filosofía y teología, es precisamente porque el seminario puede ofrecer lo que se llama materias ministeriales, por ejemplo, aprender un idioma indígena, ¿sí? No tiene que aprender una lengua indígena, lo puede hacer en lo que son materias ministeriales que se dan únicamente en un seminario, no se dan en ninguna facultad. También puede tener actividades y acciones pastorales y también, por supuesto, elementos de crecimiento, de contacto espiritual y humano con la realidad indígena. Nos damos cuenta, evidentemente, que el espacio de tiempo y posibilidad está totalmente abierta en las 4 dimensiones y eso se debe aprovechar. Y lo que decimos hoy de la inculturación que debe hacerse, lo decimos de otros muchos aspectos. Es por esto que, de nuevo, que la formación se realiza
de acuerdo al seminario y no de acuerdo a los estudios de filosofía y teología, que no pueden ofrecer ninguna facultad, puede ofrecer la formación integral en este campo de la inculturación, que implica desde la parte intelectual, que es a través de materias ministeriales, a través del contacto humano, el aprender espiritualmente y la misionariedad en la inculturación. Entonces, está abierto el campo. Muchas gracias. Yéndonos a la parte de propedéutica, a la parte introductoria, don Jorge Carlos, la ratio habla de un año, no más de uno, no menos de uno, no más de dos, ¿no? Más o menos. ¿Cuál sería el criterio un poco para que tal vez un seminario se atreviera a tener, por ejemplo, 2 años de introductorio? A su modo de ver y la experiencia también. Creo que en cada país se debe determinar cómo llegan los muchachos, cuál es el mínimo aceptable desde el punto de vista humano, cristiano, para entrar al curso introductorio, y qué es el mínimo que se necesitaría para entrar a la etapa discipular. En algunos países se necesita un proceso más largo, no porque el tiempo venga a solucionar todo, sino porque el acompañamiento que se necesita hacer y los puntos, sobre todo a nivel de la dimensión humana, espiritual, y muchas veces también académica, necesitan más tiempo de asimilación. Yo dejaría allí mucho a cada conferencia episcopal. Yo he visto conferencias episcopales de Latinoamérica que cuando han realizado sus ratios nacionales quedan muy claros cuáles son los objetivos concretos para ese país del curso propedéutico. Si esto es necesario hacerlo en 2 años, se hace en 2 años. Si es suficiente 1 año, adelante. Pero voy a comentar esto. El elemento introductorio de las 4 dimensiones tiene, y esto es esencial, tiene que vivirse integralmente. Un seminarista del curso introductorio que no logre ensamblar lo que haya aprendido de las 4 dimensiones en una sola vida, en una personalidad, la suya, y en un ambiente comunitario, va a necesitar mucho más tiempo. Aquí lo importante es la experiencia de integrar en una persona. Yo como persona, yo puedo ser, con lo que he aprendido en el curso introductorio, una persona auténtica, sincera, que vive a nivel comunitario un discernimiento vocacional y que está abierto a la voluntad de Dios. Esto es esencial. No podemos pasar a personas al curso, voy a decir, a la etapa discipular, a personas que no hayan integrado en su vida personal, en un ambiente comunitario, las 4 dimensiones. Porque ustedes conocen situaciones muy tristes de personas un poco esquizofrénicas o que son personas que en un elemento de las dimensiones son extraordinarios, genios. Pero esa genialidad hace ver que en las otras dimensiones no hay ni siquiera el básico del introductorio. Y eso es muy preocupante. No se puede dejar entrar a una persona en la etapa discipular cuando no tiene el básico de introducción cristiana. Muy bien, muchas gracias. Lo llevo al otro extremo también ahora, don Jorge Carlos, a propósito de los formadores. Bajo su experiencia también y su mirada, ¿es recomendable que un sacerdote muy joven comience su ejercicio ministerial como formador? ¿Es adecuado? Bueno, me imagino que hay muchísima experiencia en esto, pero desde su perspectiva, un sacerdote muy joven que puede hacer las funciones ministeriales de formador. Voy a hablar con mucha sinceridad y mucho realismo. Lo ideal es que el formador haya tenido algunos años de experiencia pastoral.
es un ideal. La realidad es que muchos obispos no encuentran sacerdotes válidos para ser formadores de edad intermedia. Digo válidos porque pueden ser muy buenos sacerdotes, pero no tienen la disponibilidad de ser pastores, de futuros pastores. Y esto nosotros no podemos pedir, no podemos obligar a ningún sacerdote a encerrarse en el seminario como formador, mandando el mensaje que lo hace simplemente por obediencia. Uno debe aceptar el reto de ser sacerdotes en una dinámica de crecimiento vocacional, espiritual, personal, humana, y lo hace con amor, con entrega, con generosidad. No estamos diciendo que no le cueste, pero que ama y puede ver en los seminaristas a su pueblo, al pueblo de Dios. Es un pueblo maravilloso, maravilloso, porque es un segmento del pueblo de Dios, los seminaristas, con un potencial inmenso para la iglesia. Menciono esto porque muchas veces los sacerdotes jóvenes se tiene que hacer porque no tenemos sacerdotes mayores disponibles a ser formadores. Y esto también habla muy, pero muy poco, o más bien habla muy pobremente de la situación de algunos presbiterios que hay que aceptar. Por eso, las ratio fundamentales tiende a tratar de renovar en nosotros los presbíteros de todas las edades nuestro amor y compromiso con nuestra vocación y la formación de los futuros sacerdotes. Muchas gracias, don Jorge Carlos. Les reitero a todos los participantes en sala que por favor tengan cuidado de mantener sus micrófonos apagados para que no se filtren ruidos ambientales e interfiera la transmisión. Por favor, todos los micrófonos apagados. La siguiente pregunta, don Jorge Carlos, tiene relación a la etapa de síntesis vocacional. Todavía es algo relativamente novedoso, que es tal vez algo muy propio de la ratio, ¿no? No está del todo organizada en las diócesis todavía, en nuestros seminarios. Si nos puede dar algunas experiencias, nos puede compartir experiencias de cómo vivir en concreto esta etapa que es bastante novedosa también dentro del proceso formativo. En los lugares donde la experiencia ha comenzado a ser exitosa, por usar una palabra, prácticamente se escogen un grupo de sacerdotes, que generalmente son párrocos o encargados de una pastoral diocesana. Y con ese grupo de párrocos, con ellos, que entran en relación con el equipo formador, con el rector, se realiza la etapa de síntesis vocacional. Entonces, es muy importante que se escoja qué sacerdotes nos van a ayudar, porque ya sea como seminaristas o como diáconos, van a vivir en esa comunidad, y una comunidad de presbíteros. Y este sacerdote va a ayudar a que se incorporen a todas las reuniones presbiterales, que conozcan, que vivan su vida sacerdotal en el contexto comunitario de una parroquia, de un movimiento, de la propia diócesis, pero necesitamos colaboradores de la formación. Lo primero que hay que hacer es escoger un grupo de sacerdotes que entre a ser como los formadores de esta etapa, que no es el equipo formador, sino son sacerdotes activos en las parroquias o comisiones diocesanas. Eso es lo primero. Segundo, hacer un programa donde, por una parte, los seminaristas o diáconos tienen actividades, evidentemente, en sus comunidades, acompañados por sus párrocos de apostolado, pero al mismo tiempo programar que cada mes, cada 2 meses, se reúnan en el seminario para tener un itinerario concreto, tanto en el espiritual como en lo humano, en lo intelectual o hasta en lo pastoral. Esto lo hacen a muchos seminarios cada 2 meses, se reúnen o mensualmente
se reúnen 1 o 2 días y esto ayuda muchísimo a dar continuidad a lo que se tiene en el seminario, pero ya prácticamente estar en la propia diócesis, ya como viviendo con los sacerdotes de una diócesis. Otro camino que se ha dado en algunos lugares es tenerlos todavía en una casa, al grupo de diáconos o seminaristas de etapa, en una casa particular, o inclusive en una sección del seminario, y que tengan muchas libertades. Bueno, prácticamente todo el día están en las parroquias, pero todavía viven en esta comunidad especial. Pero generalmente la primera parte es la más adecuada. En muchas diócesis se ha visto que es bueno que la ordenación diaconal se realice en la etapa de la síntesis vocacional, y también hay que recordar que la síntesis vocacional prepara a la ordenación presbiteral. Y con la ordenación presbiteral inicia abiertamente la formación permanente. Entonces, el año de síntesis es un puente entre el fin de la formación inicial del seminario y la formación permanente. Muchas gracias, don Jorge Carlos. Una pregunta tal vez muy corta, pero que involucra muchísimo. A propósito de la etapa configurativa, a su modo de ver, ¿cómo formar en definitiva el corazón del pastor? ¿Qué elementos tienen que estar sí o sí como una convicción interior y profunda de los valores que deben estar inclaudicablemente en la formación del corazón sacerdotal y pastoral? Padre Cristian, gracias por la pregunta. Creo que podemos resumirla en que sea ayer lo decía Monseñor Andrés, un hombre de comunión. Yo diría un hombre de encuentro con Jesús, el buen pastor, y un encuentro siempre con nuestros hermanos. Es decir, es el hombre del encuentro, el hombre de la comunión, porque se está encontrando todos los días con Jesucristo, pero todas sus relaciones son encuentros con tono sacerdotal. Es decir, lo que haga, lo que realice, todo encuentro, toda relación humana se convierte en un encuentro pastoral. Su presencia es así, y donde aprende a ser pastor, porque prácticamente un pastor es un pastor para todos. Si no se tiene este elemento en una vida balanceada, que no es nada fácil, es decir, ¿cómo ser un hombre de encuentro con mi presbiterio, con mi seminario, con mi párroco, con los laicos, de todos los movimientos, de todas las espiritualidades? ¿Cómo yo ser un hombre de comunión con todas las congregaciones religiosas que hay en mi diócesis? Y también con los no cristianos, con los alejados, también. Entonces, prácticamente el hombre que logra comunicarse con todos, establecer puentes con todos, hacer encuentros con todos, desde una experiencia del amor de Dios, desde la experiencia misericordiosa, desde el Evangelio, la buena nueva, lo que nos dice el Papa Francisco, ese tiene un corazón de pastor. Es el que se siente padre espiritual, padre espiritual. Padre como padre, yo voy a dar mi vida. Yo no soy un trabajador, no soy un empleado, no soy un funcionario de lo sagrado, no tengo agenda de trabajo de 7 u 8 horas, sino es mi vida. Y todo lo hago desde este aspecto de entrega como padre, y padre espiritual, que es mucho. La riqueza de hoy, el reto que tenemos, también la belleza, es que frente a las situaciones escandalosas que se han publicado, historias muy tristes que todos conocemos, es cómo hacer creíble la fecundidad y la riqueza del celibato sacerdotal, la paternidad.
sacerdotal, donde abrazamos a todos y respetamos a todos y somos servidores de todos, servidores de todos. Yo creo que cuando uno ve las figuras del Papa Francisco o cuando nosotros vimos al Papa Juan Pablo II, también con el Papa Benedicto, claramente se ve que todo lo que hacen, todo lo que realizan, lo hacen como sacerdotes. Yo creo que un seminarista que su manera de ser es vocacionalmente sacerdotal, de encuentros con todos, y hace encontrar a todos entre sí y a todos con Dios, será un buen candidato. Porque se alimenta de Jesús, se alimenta de su pueblo, pero también se entrega a sí mismo a los demás. Es decir, el binomio discípulo, yo aprendo de Jesús, apóstol, yo comparto y vivo a Jesús para otros. Muchas gracias, don Jorge Carlos. El tema apareció ya en otras ponencias, ¿no? La dificultad de las llamadas formaciones paralelas, que desfiguran o destruyen un tanto la propuesta formativa de cada seminario, a veces ejerciendo una gran influencia en los candidatos. ¿Puede esta situación, don Jorge Carlos, reflejar más bien un vacío de nuestra propia formación? Sí, se introducen ciertas tendencias o formaciones paralelas por el propio vacío nuestro, o hay que considerar que siempre van a estar presentes de alguna forma? Padre Cristian, yo creo que la manera como tú has dirigido la pregunta es la manera más honesta, sincera y humilde para responder a esa pregunta. Porque cuando existen formaciones paralelas, que existen de todo tipo, tenemos que preguntarnos qué cosas nosotros no damos en nuestro seminario y qué cosas no convencen en nuestros seminarios. Y cuando hablo de esto, estamos hablando del convencimiento de consistencias vocacionales. Es natural que muchas de estas tendencias, de estas formaciones paralelas, tomen las inconsistencias, las debilidades de nuestros seminaristas y alimenten esas inconsistencias. Pero la pregunta es, nosotros, en el acompañamiento, en nuestros itinerarios, ¿realmente les hacemos crecer en sus consistencias para que tengan libertad de optar a favor de las consistencias vocacionales y desechar aquellas falsas formaciones, ¿sí?, que nada más vienen a alimentar limitaciones personales y esclavitudes personales? No voy a entrar en detalles porque todos ustedes conocen de qué tipo de esclavitudes nos referimos, pero hay que ser muy positivos y propositivos en nuestros ambientes formativos. Y también hay que decir esto, que cuando un seminarista en un ambiente formativo, donde se trata de dar lo mejor, pero evidentemente no llegamos a la perfección, porque nadie es perfecto aquí en la tierra, y ninguna institución es perfecta. No es capaz de libremente, sinceramente, seguir a Jesús según lo que nos pide la Iglesia hoy, con los instrumentos que Dios nos da, con las mediaciones que Dios nos da, y vivirlas desde la fe, la confianza, la comunión, evidentemente este candidato está mostrando su no idoneidad. Había que hablar aquí también de muchas situaciones, de motivaciones, cuáles son las verdaderas motivaciones detrás. Pero voy a hablar también aquí de una gran oportunidad para nosotros, porque precisamente los seminaristas que teniendo todas las posibilidades, voy a llamar también las invitaciones a formaciones permanentes, formaciones paralelas, y también formaciones paralelas permanentes, porque no son nada más iniciales, se crean verdaderos lobbies, grupos.
Si un seminarista en el seminario, y por consecuente después del seminario, hace una opción, pero sobre todo en el seminario, una opción de ser un sacerdote según la Iglesia, hemos ganado mucho. Yo creo que positivamente hoy nos encontramos con el reto de hacer creíble y atractivo lo que presentamos, con nuestra vida y nuestro testimonio. Y lo que no es así, pues no viene de Dios y hay que hacer un discernimiento. No sé si respondí a esta pregunta. Sí, muchas gracias, don Jorge Carlos. Perdone que le haga algunas preguntas, sí, más bien de carácter conflictivas, ¿no? Porque Sí, no, está muy bien. No, responden un poco a la realidad concreta y las preguntas van muchas en esa línea. Otra pregunta que aparece, don Jorge Carlos, es cómo trabajar en conjunto con el obispo, entendido que el obispo es el primer responsable de la formación sacerdotal de su diócesis. Y si tiene seminario, con mayor razón, ¿no? Pero a veces ocurre que deviene una tensión entre el equipo de formadores, que ve que un muchacho necesita un tiempo especial, un tiempo adecuado para seguir su proceso formativo, y las ciertas inquietudes del obispo por apurar esa ordenación, que hay una necesidad concreta pastoral que se deviene en la diócesis por escasez sacerdotal, en fin, esa tensión que se da entre el equipo de formadores y el propio obispo, que muchas veces apura la situación formativa. Hoy voy a hablar de las experiencias positivas. Una recomendación que hacemos al rector, porque es una de sus responsabilidades, no es la única, pero debe tener un contacto personal, constante, directo, con los obispos de cada seminarista. Es decir, la comunicación, la relación de rector con el obispo tiene que ser directa, clara, personal, que viene a representar al equipo formador y las decisiones del equipo formador. Es prioritario que antes de que el obispo se entere de ciertas cosas, sea siempre a través del rector. Yo donde he visto las experiencias de rectores que están prácticamente a tiempo y a destiempo, hablando, conversando, tal vez a veces discutiendo con el obispo, nos permite sanar muchas situaciones difíciles que se pueden proyectar. A los obispos nosotros les pedimos, como la ratio lo sugiere, que siendo los primeros responsables, la importancia del discernimiento de los procesos, cuando se trata de seminaristas, se tiene que delegar a un grupo de sacerdotes que viva con los seminaristas. El discernimiento no puede hacerse a través de intenciones de una plática personal con el obispo o con una persona, sino las personas que viven y conocen a la persona. Es por esto que la delegación es total y el discernimiento del equipo es realmente debe ser una gran ayuda a los obispos. Entonces, allí tenemos que hablar mucho de una relación obispo, rector y obispo, equipo formador. Pero te digo, donde funcionan bien las cosas es porque el obispo hace saber y, vamos a decir, convence de las razones, los porqués. También hay algo que siempre pedimos por cuestiones de subsidiariedad, porque los seminaristas pueden tener relaciones de entrevistas o contactos, no únicamente con el obispo, sino con cualquier sacerdote del equipo formador y cualquier sacerdote. Pero la honestidad de todos los que intervienen con los seminaristas es que, además de escuchar al seminarista, hay que escuchar al equipo formador. Nosotros pedimos a los obispos que no se tomen ninguna determinación sin escuchar al equipo formador y respetar
no únicamente su competencia, no únicamente su delegación, sino también su carisma y su responsabilidad de discernimiento vocacional. Así que mucho ánimo, sé que es un reto en el concreto, pero la esperanza es que hay camino que se ha conseguido, camino ya recorrido y también experiencias positivas de crecimiento. Don Jorge Carlos, usted ha puesto un acento muy importante en la riqueza de la vida comunitaria, en ser hombres de comunión, sobre todo en la parte configurativa, con Jesucristo, buen pastor, hombre de comunión. Ocurre también una tensión fuerte entre los muchachos del seminario que ven esta realidad como algo muy importante a desarrollar en su proceso formativo, pero después, al mirar su clero, se descubren que el clero está muy disperso, es muy complejo, sobre todo pensando en diócesis muy vastas, con poco clero, donde la comunión se hace muy compleja. ¿Cómo formar y fomentar la vida comunitaria cuando hay una realidad ministerial que es tan compleja y que es tan difícil de mantener en la vida comunitaria? Aquí un nuevo paradigma. El primer ministerio de todo sacerdote son los otros sacerdotes. Es decir, un sacerdote joven, todo lo que haga con otros sacerdotes es bienvenido. Todo el tiempo que gaste con otros sacerdotes es un tiempo bien invertido. Estoy hablando desde el punto de vista vocacional, humano, de amistad, de ayudarnos, de acompañarnos, de consolarnos. El primer ministerio de un sacerdote es ser sacerdote para otros sacerdotes. Y por lo tanto, en la agenda sacerdotal, en mi agenda sacerdotal, yo tengo claramente espacios prioritarios para las reuniones sacerdotales de todo tipo, la de la diócesis, la de los decanatos, la de diferentes dimensiones de pastoral. Yo estoy presente y no por una cuestión organizativa de pastoral, sino mi ministerio es ser sacerdote para otros sacerdotes y compartir la misma vocación y misma misión. Hay que cambiar nuestra mentalidad para cambiar nuestra agenda. Tenemos que cambiar prioridades de nuestra agenda. Y voy a decir esto porque es importante esto, sobre todo para los diocesanos, pero no únicamente para los diocesanos, porque eso también se da en la vida religiosa. Cada sacerdote tiene que hacer un esfuerzo para salir e ir al encuentro de otros sacerdotes. La primera periferia para muchos de nosotros como sacerdotes es la periferia de nuestro propio presbiterio. Y hay que tener esto como prioridad. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos juntos no únicamente es bendecido por Dios, sino que da muchos frutos. Pero también cualquier relación, encuentro con un sacerdote, a mí me anima y debe animar al otro. Y un sacerdote animado, con alma renovado, se multiplica. Entonces, yo pediría muchísimo que cambiemos prioridades y demos como prioridad la comunión entre los sacerdotes. Y voy a aprovechar para puntualizar esto. La razón por la cual es necesaria una comunidad de seminario con jóvenes de diferente edad, diferentes cursos, diferentes etapas, es que ahí los seminaristas deben aprender a tener verdaderos amigos, hermanos. ¿Por qué? Si son amigos y hermanos como seminaristas, serán amigos y hermanos en el presbiterio. Y el presbiterio tiene esa variedad, una variedad, alguien decía que es un gran zoológico, perdón por la palabra, es una gran variedad, tenemos todas las especies, pero uno es que entre en relación con todos, y el seminario es un buen ejercicio para esto.
Entonces, un seminarista solitario, un seminarista un poco narcisista, autorreferencial, usando las palabras del Papa Francisco, evidentemente no es un hombre de comunión. Y cuando hablamos de comunión, comencé siempre diciendo, comunión con Dios, comunión con tus hermanos presbíteros, porque después se habla que comunión con el pueblo de Dios y se olvida la comunión con Jesús y con mi propio presbiterio. Y también hay que hablar la comunión con la vida consagrada, es muy importante, ¿sí? Entonces, todos los elementos de comunión son importantes, pero es prioritaria la comunión con Dios y con nuestros hermanos presbíteros. Muchísimas gracias, don Jorge Carlos. Una última pregunta ya, tal vez para ir concluyendo, para ir cerrando. A propósito de todo el plan formativo, en la etapa inicial y después en la proyección, en la formación permanente, ¿qué instancias se ven a nivel mundial de instituciones que se encarguen propiamente tal de la formación permanente? La etapa inicial hablamos del seminario, pero después, ¿qué y cómo se hace cargo de la formación permanente? Bueno, sabemos que cada obispo, pero a través de qué instancias se han logrado esta experiencia de formación permanente, hacerla una realidad. No sé si nos puede compartir algo de esa experiencia. Padre Cristian, gracias por la pregunta, porque nuestra generación es la generación que debe comenzar a construir los primeros modos, estructuras de una formación permanente, integral y continua. Todo lo que hemos tenido desde el Vaticano II, que han sido experiencias muy positivas, son experiencias que no tenían esta tonalidad de continuidad, de gradualidad y también de integralidad. Entonces necesitamos construir tiempos, espacios, agentes, quienes van a ser encargados y también estructuras. Cosas que he visto, por ejemplo, voy a mencionar, lo he visto en Europa, pero también lo he visto en América, de grupos de las diócesis que tienen semanas de formación permanente, pero la formación permanente es como vacaciones del presbiterio. No son los 5 días de ejercicios espirituales, que se van a los 5 días de ejercicios espirituales, sino 5 o 6 días, sobre todo 5 o 6 días, una semana, donde los sacerdotes, en un ambiente muy bonito de descanso, descansan, duermen bien, comen bien, rezan bien, tratamos 1 o 2 temas pastorales o intelectuales de interés del presbiterio y se crea así una dinámica de estar juntos, no únicamente para los ejercicios espirituales, sino para momentos de formación integral, todo el presbiterio. Esto también se replica con otra modalidad en tiempos más breves en los decanatos, también otros lo hacen en grupos de amigos, en grupos de generaciones, en grupos de edad. Entonces se abre una cantidad, una posibilidad de estructuras nuevas. Estamos en el momento para crearlas, pero para crearlas necesitamos de las personas, más que de estructuras y de planes. Las personas. Y en eso creo que sí podemos dar pasos adelante. No hay que desesperarse por esto. Creo que más adelante, tanto la Congregación de Clero como los obispos, como los propios presbiterios, vamos a poner a unir experiencias y darlas a conocer. Quiero también aprovechar, Padre Cristian, esta pregunta, porque por 5 años consecutivos, aquí en la Congregación del Clero, todos los meses de febrero, tenemos 3 semanas para sacerdotes que trabajan en la formación permanente. Muchos de los que me están viendo ahora han venido a Roma a ese curso. Y este año, para el 2021, también lo vamos a realizar y presencialmente en Roma. Y todos los años pensamos hacerlo. Es un signo universal de que cada país de América Latina, y voy a decir esto, estamos muy contentos que todos, absolutamente todos los países de América Latina, siempre han mandado cuando menos 2 representantes anualmente aquí a Roma
para ese curso de 3 semanas, que es crear sacerdotes de diferentes diócesis, pero que puedan trabajar y ayudar a nivel nacional a los obispos. Esto es de lo positivo que hemos visto formándose actualmente, pero hay un camino largo, y lo voy a decir por qué. El Concilio de Trento abrió la posibilidad de la formación inicial en lo que hoy llamamos seminarios. Tardaron, no digo décadas, en algunos países más de 100 años en tener un seminario. La formación permanente, como está pensada en las ratios fundamentales, va a llevar tiempo, pero esa dirección es muy clara, y todo lo que hagamos va a ser para construir esa nueva realidad de formación permanente integral. Yo agradezco muchísimo esta posibilidad, y me gustaría finalizar diciendo que precisamente lo que hoy ha organizado el CELAM y el OSLAM es formación permanente. Lo hacemos a través de este medio, en medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo, pero lo hacemos con mucha esperanza.